Amigos de Buenas, pues es un gusto estar aquí en una de las empresas más importantes de México y con una institución del periodismo del espectáculo, la señora Pati Chapoy. Señora, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por venir hasta acá, hasta la oficina, te agradezco, Osiris. Pues mucho que platicar con usted. ¿Será? Sí, claro, una trayectoria larguísima, de mucha batalla, de mucho esfuerzo, de mucha entrega, ¿no? ¿Cuántos años ya, señora? Como periodista, imagínate, si sacamos cuentas son muchísimos años, estamos hablando de 40 y pico de años, no soy muy afecta a llevar los numeritos, pero empecé a trabajar cuando estudiaba periodismo. Yo trabajaba durante el día en una oficina de recepcionista y en la tarde, de 6 a 10 de la noche, me iba a la escuela a terminar la carrera. En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, sí señor. ¿Cómo fue su llegada a esta universidad? Usted venía de fuera, ¿no? No radicado en la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México cuando mis papás vivían en Cuernavaca, de ahí vivimos en Torreón, en Apasco, y en la adolescencia llegamos a la Ciudad de México. Y estando aquí, pues ya terminé la primaria y de ahí hasta la carrera. La universidad a veces suele ser como complicada, más hoy en día, pero también en años anteriores había que trabajar para pagarse los estudios. Yo creo que sí, yo creo que todo, a nadie se le facilitan las cosas. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que superarte, tienes que entender que si no te haces cargo de ti mismo, nadie se va a hacer cargo. Entonces, muy jovencita lo entendí. Viendo el ejemplo de mi papá, que se levantaba muy temprano, entraba a trabajar a las fábricas a las 7 de la mañana y desde las 6 de la mañana ya había actividad en mi casa. Y aprendí de él y aprendí de mi mamá que si no trabajaba, pues obviamente no iba a poder hacerme cargo de mí. Y así lo he hecho toda la vida. Y más que no era hija única, ¿no? No, somos 7 hermanos. Y la cultura del trabajo se aprendió en esa familia, lo cual agradezco mucho porque todos mis hermanos estudiaron y trabajaron. ¿Cómo era esa vida en familia siendo tantos hermanos? Pues es muy divertida, porque en primera nunca estás solo, siempre hay alguno de los hermanos que es tu cómplice para hacer algo, para jugar o para hacer las tareas o para salir a dar una vuelta. No nada más de niños, sino también de adolescentes. Y yo me la pasé muy bien. ¿Quién era su cómplice? Pues mira, cuando no era Enrique, era Lilian, mi hermana, o era Octavio, o era Jaime. Imagínate, 7. Ajá. La convivencia era muy cercana entre todos ustedes. Sí, por supuesto. ¿Cómo fue su infancia, señora? Muy encantadora, porque los recuerdos que yo tengo son de Torreón y el haber vivido en provincia fue para mí fantástico porque la casa que rentaban mis papás estaban a las afueras de lo que hoy ya es la ciudad de Torreón, a un lado del estadio. Y era muy divertido porque en la mañana que iba a la escuela me la pasaba bien, como cualquier niño, y en la tarde me salía a caminar a los lotes baldíos, al campo. En esa ocasión, en esa etapa de mi vida, yo recuerdo mucho las carretas llenas de melones o de sandías que los vendían a 5 pesos el melón o a 10 pesos si era un poquito más grande la sandía. Y pues bueno, fue una vida realmente muy encantadora. Mis papás tenían gallinas y me tocaba ir a buscar los huevos de las gallinas, siempre haciendo a un lado al gallo que nos correteaba por todos lados. Mi papá trabajaba en el campo con tractores y con trilladora, y entonces el subirnos a esas máquinas para hacer que trabajábamos, pues era muy simpático. ¿De niña se visualizaba así? No, para nada. ¿Cómo no, para nada. No me visualizaba. Yo creo que todos los niños afortunadamente viven el presente, que es lo único que nos debe de interesar. Yo no pensaba más que terminar la carrera, más que llegar a la época en que llegaba mi abuela, una de las abuelas, a visitarnos a Torreón, o cuando mis papás nos subían a la camioneta y viajábamos 12 horas de Torreón a la Ciudad de México para pasar vacaciones en casa de una de las abuelas, de mi abuela Adela, aquí en el DF.
Y después, ya cuando llega al DF, llega de joven, muy niña, joven. Sí, después de vivir en Apasco. En Apasco es un pueblo cementero donde mi papá trabajaba en una fábrica de cemento y cuando llegamos, vivimos ahí un año y después de ese año ya llegamos a la Ciudad de México y es cuando termino de estudiar y salgo a trabajar paralelamente a cuando estudiaba periodismo. Maravilloso. También trabajó como modelo. Uy, bueno, en esa época, en las redacciones de todas las revistas, no es que trabajara como modelo. Cuando no había una modelo, cualquiera de los redactores que habíamos ahí o reporteros salíamos al quite. Ajá. Y tanto mujeres como hombres. Y en una ocasión me tocó posar para una revista, la revista Moda, más de quehacer manual, ¿no? Ajá. Y fue en una ocasión nada más. Y de ahí ya no le volvió a dar el gusto por hacerlo. No es algo que me guste. A mí siempre me gustó el periodismo. Y de ahí, ¿cuál es su primera nota? ¿Qué fue lo primero que escribe? ¿Cuál es su primer acercamiento con los medios? Ya de una forma profesional fue cuando empiezo yo a publicar en la revista Contenido. Y en esta revista, Armando, el director, era Armando Anguiano, ¿no? Sí. Bueno, resulta que él me mandó a investigar sobre una corriente de los Caballeros de Colón. Entonces, yo llegué, toqué la puerta, me dijeron que sí, entré a hacer la entrevista, llegué con Armando, mi jefe, Armando Ayala Anguiano. Y entonces me dijo, pero te falta esto y esto. Regresé, me volvieron a dar la entrevista, volví con Armando, regresé otra vez. Me mandó 7 veces de regreso para que yo lograra tener la nota completa. Siempre voy a agradecer la paciencia que me tuvo Armando Ayala Anguiano y la paciencia que me tuvo ese primer personaje de los Caballeros de Colón que me recibió 7 veces para que yo pudiera terminar mi entrevista. Yo supongo que les daba ternura. Estaba muy jovencita y aparte de jovencita me veía más niña. Y bueno, esa fue mi primer nota. ¿Y de ahí sigue escribiendo sobre lo mismo, si este tipo de No, investigaciones? nos mandaban a muchísimas cosas, a un sinfín de reportajes que te puedo. Todo absolutamente. No existía la especialización que existe hoy. Lo mismo podía ser entrevistar a un pintor que entrevistar a un arquitecto o entrevistar a un médico. Que tuve esa experiencia, ¿no? De entrevistar a varios pintores famosos. Sí, eso fue ya cuando entré a dirigir la parte de México de la revista Vanidades. Me tocó entrevistar a todos los pintores que te puedas imaginar de México, a Tamayo, a Siqueiros, a Sofía Bassi, al que me nombres seguramente va a estar en la lista. Y después el espectáculo, la corriente del espectáculo, la fuente del espectáculo. Cuando estoy trabajando con Raúl Velasco, me llama Humberto Navarro y me propone que por qué no hacemos un noticiero de espectáculos. Y ahí empieza de alguna forma la especialización del espectáculo. ¿Verdad? Pues sí. El mundo del espectáculo era el programa. Ajá. El mundo del espectáculo que duró 7 años al aire y ya. Y después de ahí vienen grandes logros en televisa también, acompañado siempre del señor Raúl Velasco. Sí, con Raúl trabajé en Los Grandes de Domecq, por ejemplo. Hicimos muchos programas paralelos a Siempre en Domingo, programas especiales que tenían que ver con música, programas que tenían que ver con investigación, todo en relación al espectáculo. Y después viene la decisión también de salir de Televisa e ingresar a Azteca. ¿Cómo fue ese cambio? Pues me corrió Raúl, así fue. Entonces, cuando me corre Raúl, yo ya no tuve oportunidad de trabajar con nadie dentro de Televisa. Cuando me corre Raúl, yo ya no tuve oportunidad de trabajar con nadie dentro de Televisa. Tuve incluso una plática con Emilio Azcárraga. Don Emilio me mandó con su hijo
Curiosamente a su hijo le planteo la posibilidad de hacer un programa como Ventaneando, me dijo que lo iba a consultar con el comité, nunca me llamó y pasa el tiempo y vengo a Televisión Azteca y se hace. Y con toda la libertad de poder hablar también abiertamente de los artistas. Por supuesto. Tanto de allá como de acá, ¿no? Con toda la libertad que puedes tener acceso. Y con una libertad que de pronto quería verse obstaculizada también por aquella empresa. Lo que sucede es que en esa época la única empresa de televisión que existía realmente popular era Televisa. Y en ese momento Azcárraga fue muy visionario en cuanto a que logró hacer contratos de exclusividad con muchísimos artistas para evitar que tuvieran promoción dentro de Televisión Azteca. Y a la hora de que vieron la promoción enorme que se hacían dentro de Televisión Azteca, poco a poco los artistas empezaron a ceder y empezaron a darse cuenta que en lugar de afectarlo, se les estaba beneficiando. Y así fue. Claro. Pero al principio era difícil llegar a los artistas, ¿no? Muy complejo porque pues te puedo platicar que un Alejandro Fernández casi le rompe la mano a una reportera mía a la hora que metió el micrófono en el coche. Se implementó un periodismo que no estábamos acostumbrados, ni los artistas, ni los medios, ni el público. Sí. Y eso fue lo que le abrió el camino al mundo del espectáculo y después a Ventaneando. Y de ahí, bueno, ya casi 20 años. En enero cumplimos 20 años con Ventaneando. Este programa no iba usted en este programa, solamente lo iba a producir junto con Carmen Armendáriz. Fíjate que justo cuando Carmen Armendáriz organiza el que hagamos el piloto, estaba Marta Figueroa, Pedro Sola, que es cuando lo conozco, Origel, y un amigo de Origel, que la verdad no sé quién era, y no lo recuerdo. Cuando estábamos grabando el programa en la escenografía de Jaime Camil, porque Jaime Camil aquí tenía un programa de televisión, a mí no me gustó la dinámica. Entonces le dije a Carmen, ¿qué te parece? Me voy a subir para decirles cómo debe ser la mecánica de producción de este programa. Y entonces me subí al escenario con ellos, me pusieron el micrófono y corrió video y empecé a decirles cómo era. Este programa de televisión conmigo se le entrega directamente a Ricardo Salinas para que lo revisara él con el equipo de producción de él. Y justo el día que yo se lo entrego, teníamos una cena en casa de Ricardo. Y entonces Ricardo me dijo, oye, está fantástico el programa, pero quiero que lo hagas tú. Sin embargo, los primeros 3 años fueron como de levantar esa parte del espectáculo. Que no fue nada fácil, ¿eh? Sí, sostenerse, No fue nada fácil por muchísimas razones. Porque en primera, despertamos la rabia interna de Televisa. Televisa me demandó y trató incluso de meterme a la cárcel. Yo tuve y seguiré agradeciendo el apoyo tremendo que me dio el señor Ricardo Salinas, porque todo un equipo de abogados durante 3 años estuvo dando pelea y ganamos a final de cuentas, pero en ese trance yo no vivía muy tranquila, que digamos, porque tenía que salir todos los días riéndome y muy contenta en un programa de televisión, pero con un gran equipo de seguridad atrás de mí para que no me fueran a dar un susto. Claro. En 2 o 3 ocasiones tuve, sin decirle absolutamente a nadie, salvo a mi marido, que me tenía que esconder en algún lugar, y estuve 1 o 2 semanas resguardada en algún lugar de México para que no me apresaran. ¿Qué se vive en esos momentos? De todo. Se vive tristeza, se vive frustración. Yo no terminaba de entender cómo, por el simple hecho de trabajar, te quieren meter a la cárcel. Así son las cosas y afortunadamente se pasaron. Después, pues toda la historia que ya sabemos,
Marta se fue a trabajar con José Ramón Fernández porque tenía que, creo que iba a ser los mundiales, una cosa así, se fue para allá. Al poco rato Televisa, con el afán de seguir molestando, obviamente, se llevan a Carmen Armendáriz de productora y se llevan a Juan José Origel. Lo que la gente no sabe es que se llevó a todo el equipo de producción. Y nos quedamos solas, y Yari y yo. Yo fui un poco dura con Origel porque en el programa dije que se fue como una chacha. Y sí es cierto, así se fue, ¿no? Disculpándome con las chachas. Y entonces, a lo mejor yo reaccionaría diferente, ¿no? Pero llega un momento en que la lealtad parece ser que no cuenta, o la honestidad o el agradecimiento parece que no existe. Pero bueno, cada quien. Claro. Yo no soy quien para juzgar a la acción de nadie, ¿no? Claro. Señora, pues no sabe qué gusto haber platicado con usted y haber tenido esta entrevista. Gracias. Muchas gracias por este espacio que nos brindó. Muchas gracias. Y pues nada más que entregarle algo que le manda la producción de parte de Dalila, de Marta, de Lapio, de las productoras. Saludos a todos. Porque es un reconocimiento. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonitas flores! De grande ¡Ay, qué belleza! Y acostumbramos a nombrarlas como nuestras mujeres de hoy. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bonito arreglo! Muchísimas gracias, son un encanto todas. Muchas gracias, señora. Y nosotros pues regresamos al Foro de Buenas, chicos, con esta gran entrevista.